Alicenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión de Educación del Parlamento Nacional convocó a comparecer de manera virtual al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, este miércoles 6 de mayo a las 14 horas. Martínez deberá explicar a los parlamentarios las motivaciones constitucionales y legales para disponer la reducción del presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas y las repercusiones que esto implica para el sistema de educación superior. La ministra de Educación, Montserrat Kremer, también fue llamada al órgano parlamentario para que exponga la suspensión de los programas de alfabetización y posalfabetización, así como las desvinculaciones de docentes del sistema educativo fiscal. La Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional está presidida por el legislador Jimmy Candel Soto, quien nos acompaña esta mañana en Punto Noticias, primera emisión, para hablar del tema. Bienvenido. Siete 38 minutos, 7 horas 38. Un gusto saludarle, asambleísta Jimmy Candel. Y claro, también solidarizándonos con su provincia. Sabemos que está atravesando momentos durísimos por el tema de la pandemia. Es una de las provincias más afectadas luego de la del Guayas, que están muy vecinas. Evidentemente tiene una carga viral tremenda. Nos solidarizamos con la gente de su provincia. Bueno, entremos en materia. Hay una preocupación nacional, sin duda, por este recorte presupuestario que se hace a las universidades, que no es un recorte último, ¿no? Es un recorte que ha venido dándose previa a la pandemia, inclusive. Es decir, hay un ataque directo hacia la educación que se ha mantenido desde el régimen. Hoy se agrava con los últimos recortes. ¿Cómo entonces analiza usted y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional el tema y qué se va a hacer para tratar de remediar, si es que es posible? Buenos días. Bien, buenos días, don Guacho, y buenos días, Alicenia, porque me permiten dirigirme a los ecuatorianos a través de Pichincha Universal y expresar el pensamiento, la voz de lo que es la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Efectivamente, para el día de hoy, 2 de la tarde, hemos convocado al ministro de Finanzas, al secretario nacional de CENESID y, por supuesto, a la ministra de Educación. Ellos tienen que dar explicaciones sobre los recortes presupuestarios últimos que en definitiva redujeron las asignaciones al Ministerio de Educación en un monto alrededor de $300 millones e inició un indiscriminado proceso de desvinculaciones masivas de docentes y personal administrativo de escuelas y colegios públicos. Redujo las escalas remunerativas y llegó al punto de suspender el financiamiento de los proyectos SAFPI, alfabetización y posalfabetización, que venía brindando el servicio educativo a más de 19.344 beneficiarios, en edades de 2 a 3 años, así como un estimado de 146.576 personas que corresponden a la oferta educativa de alfabetización. Esto es lo que está golpeando. No podemos tampoco desconocer lo que ha emprendido en contra de las asignaciones que por mandato constitucional le corresponde al sistema de educación superior, una reducción estimada de $98 millones a los presupuestos de 14 universidades públicas, situación que, como ya lo han manifestado públicamente las propias autoridades de las instituciones de educación superior públicas, tendrá graves consecuencias como el cierre de carreras, dificultades para garantizar el acceso de los nuevos bachilleres al sistema de educación superior, la absoluta imposibilidad de incorporar al sistema de educación superior a los 120.000 postulantes que se mantienen a la espera de un cupo y sobre todo la imposibilidad de garantizar la calidad de la educación superior. Esta conducción de la educación sin brújula no es nueva en el gobierno. En los últimos 3 años, de manera sistemática, ha buscado recortar el presupuesto. Lo que llama la atención ahora es que de manera abierta,
se estaría violentando lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 165 de la Constitución de la República, en el que se prohíbe que durante un estado de excepción se utilicen los fondos públicos que son para educación y que son para salud. Esto, adicionalmente, pretende menoscabar la autonomía universitaria consagrada en el artículo 355 de la misma Constitución. Realmente esto es preocupante y nosotros aspiramos que el día de hoy le expliquen al país a través de la Comisión de Educación, el ministro de Finanzas, la ministra de Educación, el secretario nacional del CNESID, a qué se debe esta medida de considerar inclusive atentar contra la Constitución de la República. Un país en ruta al desarrollo es a través de la educación y no podemos nosotros sacrificar un tema tan importante que en definitiva no deja de ser una permanente preocupación. La vida de un Estado depende de la salud y de la educación. La crisis ha permitido a los ecuatorianos caer en cuenta de la importancia y valor estratégico que implica desarrollar la educación de calidad, desarrollo del conocimiento, desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y tener un sistema de salud público estructurado y coordinado. Y esto no deja de ser algo que a la Comisión de Educación, en su conjunto, en su colectivo, los tiene en una permanente preocupación. Por eso, esta convocatoria de sesión urgente, porque ya ustedes están viendo las reacciones existentes en las calles, en las plazas de las ciudades, donde existen organizaciones que reclaman de alguna forma este derecho que les asiste. Docentes sin trabajo, estudiantes sin tener acceso a las universidades. Este corte presupuestario significa que muchos docentes tengan que salir a la calle, tengan que declararnos en disponibilidad. Y esto es una preocupación que en definitiva hay que buscar mecanismos que conduzcan a evitar este golpe tan duro al bolsillo de los ecuatorianos. Asambleísta Candel, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Tomando en cuenta todos los antecedentes que usted ha citado, ¿qué posibilidades encuentra usted de que el ministro logre explicar esto desde la vía constitucional? Usted lo ha señalado, esta decisión es inconstitucional. Sin embargo, ya ha sido adoptado, usted ve las consecuencias que se está generando. La Universidad Central, por ejemplo, ha decidido suspender el periodo de matriculación y otras universidades corren el mismo riesgo de tomar este tipo de decisiones fruto o consecuencia de estas alternativas que ha dado el gobierno nacional, que dice ser de diálogo, pero sin embargo toma decisiones unilaterales dicho por las propias autoridades universitarias. De lo que explica hoy el ministro asambleísta Candel, ¿usted cree que puede haber posibilidad de que se inicie un juicio político tomando en cuenta la serie de errores que este funcionario ha cometido a lo largo de estas semanas, de estos meses, partiendo por pagar o priorizar el pago de una deuda ante una emergencia sanitaria, partiendo por mentir sobre la información en el pago de bonos, que primero se pagaron solo el capital y no los intereses, y luego que por un error de comunicación también se nos informó que también se pagaron los intereses, luego que se nos somete a un diferimiento en el pago de bonos que nos va a costar un valor adicional por este diferimiento, una serie de situaciones que empañan sin duda la gestión de este funcionario. ¿Ustedes creen que después de esta comparecencia existan los elementos para iniciar un juicio político? Licenia, buenos días. Vea, toda comisión especializada en la Asamblea Nacional tiene la facultad de legislar, de reformar, de discutir, de debatir y fundamentalmente de fiscalizar. Y esa es la función que nos corresponde. A nosotros no somos designados a dedo como son los ministros de Estado y los funcionarios públicos que de alguna forma son designados por el presidente de la República en base a la confianza con el presidente de la República. Nosotros somos elegidos democráticamente por un conjunto de ciudadanos que democráticamente, al ejercer su derecho democrático de votar, de elegir, del derecho al sufragio, nos eligen sus candidatos, nos eligen sus asambleístas, nos eligen representantes populares que debemos de corresponder
a representar el sentido, el sentir popular, y eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Si amerita un juicio político, que al momento, por todas las acciones que se han emprendido, por todas las acciones que ha cometido el señor ministro de Finanzas, que funge de ministro de Finanzas, a quien yo lo llamo el peluquero, con el respeto que corresponde a los señores que ejercen esta profesión, pero es que lo que se ha dedicado es a recortar inmisericordiamente recursos del Estado, principalmente en educación y salud. Y uno de los principios fundamentales que tiene la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley Orgánica de Educación Superior, y que lo establece la Constitución de la República, es que el Estado debe garantizar la calidad de la educación en el país. Y eso no se está cumpliendo. Usted sabe que el reducir recursos a instituciones educativas, a la salud, es atentar contra la Constitución de la República. Y eso lo establece con claridad taxativamente el artículo 165 de la Constitución. De tal forma que de lo que él responda, la comisión establecerá pues alguna resolución que no descarto una de ellas signifique el considerar la posibilidad de iniciarle un juicio político al señor ministro de Finanzas, porque en definitiva es lo que corresponde hacer cuando hay un ministro que incumple sus funciones, que atenta contra la Constitución, que atenta contra la ley, es motivo de sanción y de juicio político. Hay que recordar también, asambleísta Candel, que el ministro de Finanzas nos mintió de igual manera sobre el éxito de las negociaciones con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, que fue desmentida estas negociaciones justamente por el propio organismo multilateral, y también sobre el desembolso de créditos por más de 2.000 millones de dólares que hasta ahora no han sido entregados. El FMI dice que el Estado no cumplió con las condiciones para hacer esa entrega de recursos, y sin embargo se pagó 326 millones de bonos argumentando que se nos venían los préstamos urgentes que necesita el país por cerca de 2.000 millones. Otra mentira más. En consecuencia, señor asambleísta, dadas las características, ustedes van a dialogar con los representantes del sector educativo para que pueda encontrarse una fórmula de entendimiento a fin de evitar los recortes, porque esa sería la única manera que le salve al ministro de un juicio político. Le consulto. Hay algunas cosas que nos permiten hacer que esto sea discutible y con miras a buscar un mecanismo que represente buscar una salida, buscar alguna propuesta que venga del sector universitario. No nos separemos de un tema que tiene que ver con las fuentes de financiamiento de la educación superior. Las fuentes de financiamiento de la educación superior son las regalías del petróleo. Hay un fondo para el desarrollo del sistema de educación superior y politécnico que se financia de la explotación petrolera. Y además, como fuente de financiamiento, un porcentaje de recaudación de IVA y rentas. Estas fuentes alimentan el presupuesto de la educación superior. De tal forma que podría ser esa la explicación del ministro, pero nosotros estamos hablando que usted presupuesta un año presupuestario con los recursos que recaudó el año anterior. Es decir, debe de contarse el presupuesto del año anterior. Con eso es que se está financiando lo de este año. De tal forma que ante eso, ¿dónde se fue esa plata? Si es que esa es la explicación. De tal forma que yo sí creo que debe haber alguna explicación que trate de convencer a la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que representa a la comunidad, que vamos a tener rectores universitarios, que vamos a tener representantes del magisterio ecuatoriano,
que vamos a tener representantes de padres de familia, que en definitiva han solicitado formar parte de esta sesión y a quienes hemos distribuido el link para que puedan participar. Algunos con derecho a voz, otros para que sean espectadores de este tema y que de alguna forma consideren que deberían expresar su pensamiento. Pero en todo caso, esa es la programación que tenemos para el día de hoy. Aspiro que todo salga bien y el ministro nos tenga una respuesta que satisfaga a los ecuatorianos, principalmente a los afectados. Asambleísta Candel, si bien es verdad lo que usted dice respecto al financiamiento o lo que han señalado las autoridades respecto al financiamiento de las universidades, pero sin embargo dentro de las mismas autoridades no hay coincidencia de criterios. Por ejemplo, el titular de la CENESID hace poco dijo que el presupuesto de las universidades se obtiene del 10% de recaudación total del IVA y del 11% del total de recaudación del impuesto a la renta. Pero Juan Sebastián Roldán, el casi presidente de la República, ha señalado que esta reducción del presupuesto a las universidades va a ser para ayudar a los sectores vulnerables. ¿Cómo entender que ni entre ellos se pongan de acuerdo para saber cómo se financian las universidades? Eso por un lado. Por otro, también hay otro problema, no solo en la educación superior, sino en la educación en general. La ministra había señalado que no se van a recortar plazas de docentes, sin embargo, eso se está produciendo. Se ha suspendido el bachillerato internacional y no se ha avanzado mayormente en la implementación de tecnología suficiente para que el ingreso al nuevo periodo escolar en la costa, por ejemplo, se dé en las mejores condiciones, sobre todo para los sectores vulnerables. ¿Qué van a hacer frente a esta realidad, asambleísta Candel? Bueno, Licenia, realmente esta descoordinación que existe entre funcionarios del gobierno no nos puede causar sorpresa. Ya hemos visto, una cosa declara el vicepresidente de la República, otra cosa declara el presidente, otra cosa declara la ministra de Gobierno, otra cosa lo dice don Juan Sebastián Roldán, y ahora pues vemos también lo que dice el ministro de Finanzas. En todo caso, yo creo que las acciones que se están tomando son perjudiciales para el desarrollo del país. Estas cosas que estamos viendo son, en definitiva, preocupantes para quienes desempeñamos la función de fiscalizar y de legislar en beneficio y en defensa del pueblo ecuatoriano. Nosotros aspiramos a darle también una respuesta. El pueblo nos exige una respuesta en cuanto a pedir y exigir explicaciones a todos quienes hacen la representación del gobierno nacional. Por eso, para nosotros es importante esta sesión del día de hoy. Aspiramos que tenga el éxito deseado y de alguna forma podamos nosotros tener respuestas para el país, principalmente para aquellos que son los afectados, que son los docentes, los estudiantes y los programas. Fíjese usted que universidades que han hecho programaciones para impulsar una serie de carreras universitarias en el sistema virtual de teletrabajo, de teleeducación, que han mejorado su conectividad, que han adquirido plataformas educativas, científicas para el campo de la educación, tengan que evitar seguir con esta oferta, precisamente porque tiene que prescindir de los maestros, de los profesores que tienen que dirigir estas plataformas y estas clases con los estudiantes, de suspender la matrícula a carreras que existentes, precisamente porque ya no van a tener los profesores necesarios. Veo un ejemplo, solamente la Universidad de Guayaquil, que le suspenden cerca de 12 millones de dólares, que le quitan 12 millones de dólares. Va a tener que suspender a cerca de 600 maestros contratados, a declararlos en disponibilidad. Y eso no deja de ser un problema que afecte a un sector educativo tan numeroso como es el de la Universidad de Guayaquil, la universidad más grande del Ecuador. Otro punto, asambleísta Candel, que preocupa y que ustedes ya se pronunciaron como Comisión de Educación es el del tema de los becarios en el exterior. Ustedes instaron a las autoridades a que en un plazo corto de 10 días, me parece, se cumpla con el pago a los becarios en el exterior, pero sin embargo, ayer conversamos con algún representante de ellos, esto no ha sucedido. Ellos están pasando situaciones dramáticas que ya atentan incluso contra su propia supervivencia. ¿Qué hacer en esos casos que pese a que ustedes han tomado cartas en el asunto, han pedido a las autoridades, les han instado a que actúen, no lo hacen? Bueno, yo en verdad hemos
llevado a la Asamblea Nacional en la última vez ya por alguna gestión personal. Pudimos tener la presencia del director del Instituto de Fomento del Talento Humano del CENESID, quien tiene a cargo el tema becarios en el exterior. De tal forma que ha significado que él tiene un plan de pagos. Nos hizo una demostración con cuadros, con proyecciones de en qué fechas debe de pagarse y todo por el estilo. Pero la realidad es que los becarios siguen reclamando, hay muchos que están fuera del país y no tienen los recursos como para poder sostenerse en el exterior. Porque aquí, en definitiva, si uno está aquí en su país, en su casa, en su provincia, sabe que cualquiera le puede brindar un plato de comida o darle albergue en su domicilio. Pero en el exterior, en otras partes del mundo que no te conocen, tienes muy pocas oportunidades de lograrlo. Y eso es preocupante para nuestros hermanos ecuatorianos que están sufriendo estas inclemencias. Pero yo, la verdad que hay que ser realista, Licenia y don Guacho. Hay que ser realista en esto porque ¿de quién tiene que recibir los recursos para despachar esto el Instituto de Fomento del Talento Humano? El Ministerio de Finanzas. Si el Ministerio de Finanzas no despacha los recursos o recorta los recursos para becarios, dése cuenta que hay algunos becarios que le están pidiendo que la terminación del contrato, le están mandando un oficio si ellos quieren aceptar la declaración por mutuo acuerdo de terminación del contrato porque no hay recursos. Todas esas cosas se están dando. Y eso sí es preocupante, porque nosotros hemos depositado nuestra esperanza en ese becario que se va fuera del país a especializar en un área que venga a incorporarse al sector productivo del país, para que haga investigación, para que trabaje en beneficio del desarrollo local, regional. Esa parte que la estamos descartando. Dese cuenta que los países en desarrollo son los que más investigadores tienen, los que más se dedican al fomento del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y eso es donde ha estado disparando el país, entre sus pocos aciertos que ha tenido este gobierno de mantener este sistema de fomentar el talento humano en el país. Pero lamentablemente sucede esto y nosotros tenemos que pedir y exigir explicaciones sobre esto y, si en caso contrario, disponer la sanción correspondiente para quien no cumpla con algo que establece la misma Constitución y las leyes de la República. Asambleísta, una última inquietud de mi parte. Hay una preocupación en el sector salud, especialmente en el sector de la educación a la niñez. Es el tema este del desayuno escolar. Se han denunciado vía redes sociales una serie de irregularidades. No es que esté dando crédito a esas denuncias, pero evidentemente ahora, como usted conoce, es un canal alternativo para conocer ciertas cosas que a veces se ocultan a nivel de los grandes medios de comunicación. Consecuentemente, ¿ustedes han tomado nota de ese tipo de denuncias, de rumores sobre el manejo del desayuno escolar para los niños? Bueno, recuerda usted que nosotros hace aproximadamente mes y medio antes de la pandemia, la Asamblea, un hito histórico, logró aprobar la primera ley con carácter virtual, con la asistencia a esta sesión de 136 asambleístas y con la votación casi de los 136 asambleístas, logró aprobar la Ley Orgánica de Alimentación Escolar. Una ley pues que va robustecida, que le permite a las personas que manejan la economía popular solidaria, a los que manejan la agricultura familiar campesina, el poder vender sus productos en las localidades pequeñas o en las regiones donde en definitiva son zonas productivas de determinados productos. De tal forma que nosotros recomendamos que lo que ya se había adquirido y se encontraba en bodegas en esta pandemia a través de algún mecanismo que permita no contagiar ni a maestros ni a estudiantes, se les dé lo que le corresponde a un mes a los estudiantes de las escuelas y colegios que son beneficiarios de este tema. Porque existe
esa leche en envases de 100 centímetros cúbicos de Tetra Pak y asimismo galletas que se han comprado al por mayor a las grandes transnacionales. De tal forma que eso no podemos aspirar que caduque o que expire y que se vaya a perder algo que de alguna manera no deja de ser un problema para quienes estamos al frente de este tipo de acciones que son la creación de las leyes. Ahora esta ley pues tendrá que quedar en suspenso hasta que no se mejoren las cosas con respecto a la pandemia que estamos viviendo. La denuncia que usted ha visto en las redes sociales también la he visto yo, pero realmente no podemos llevarnos nosotros sobre una denuncia, tal como usted no la toma en serio porque no deja de ser un rumor. Hay muchas cosas que se dicen en redes sociales que son poner una alarma, una denuncia que no tiene pruebas, que no es demostrable, y en ese aspecto, en el campo legislativo, si nosotros queremos fiscalizar a alguien, debe de ser en base a pruebas. Y eso, pues, obviamente habrá que hacer las investigaciones correspondientes, las preguntas correspondientes, y que se nos explique los procesos que en definitiva se han llevado a cabo en beneficio de la educación intermedia, inicial, en el campo que corresponde a beneficiar a niños, niñas y adolescentes, como es el tema de la alimentación escolar. Muchísimas gracias. Sí. Solo quería preguntarle al asambleísta Candel finalmente si ya tienen la confirmación de la asistencia vía telemática del ministro Martínez y los demás invitados hoy a esta comisión. Bueno, nosotros tenemos ya la convocatoria realizada, lo hemos hecho con la anticipación correspondiente. Aspiramos tener la presencia de cada uno de los invitados el día de hoy. No hemos tenido ninguna negativa a la misma. En todo caso, nosotros aspiramos tener la presencia de ellos el día de hoy. Aspiramos que así sea y tenemos todo el optimismo que sea exitosa esta sesión del día de hoy. Sí, les deseamos suerte. Así esperamos los ecuatorianos, más que todo para evitar la reducción de este presupuesto a un sector fundamental al que no puede reducirse por mandato constitucional. Ni salud, ni educación. Asambleísta Candel, muchas gracias por haber comparecido en esta emisora. Muchas gracias a ustedes, don Guacho y doña Licenia, por esta importantísima entrevista y esta oportunidad para mí de dirigirme a los ecuatorianos a través de un sistema radial tan importante como es Pichincha Universal. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y suerte en su provincia que está tan afectada. Muchas gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.